El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Hola a todos, 6 con 31, ¿no, DJ? Estamos viendo acá el reloj que está adelantado, 6 con 31. Buenos días. Estoy sin computadora, estoy sin audífonos, pero bueno. Saludos a todos, un abrazo a la distancia, qué gusto que nos acompañen durante la jornada del día de hoy. De verdad, gracias por iniciar junto a nosotros, madrugar justamente junto a este espacio de noticias, acompañarnos. Compartir nuestros comentarios, nuestras noticias, nuestra opinión, evidentemente procurando ser argumentada, procurando opinar desde nuestro punto de vista sobre lo que está pasando en el Ecuador. Un abrazo a la distancia, buen inicio de semana para todos, para todas. Hoy es lunes 14 de junio del 2021, estamos prácticamente cerrando la primera quincena del sexto mes del año y bueno, pues compartiendo justamente junto a ustedes este espacio de noticias con una muy interesante visualización a esta hora a través de nuestras plataformas digitales. No se olviden que a primera hora está en Facebook Live, está en nuestro canal de YouTube de Majestad Radio, el canal de YouTube de Majestad Radio y también la fanpage de Facebook de Majestad Radio. Igualmente estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Estamos transmitiendo por nuestra señal abierta en 89.7 FM Estéreo en Pichincha, 88.5 Manabí, 97.5 en la ciudad de Esmeraldas. Excelente semana para todos. Bueno, yo tengo algunos temas para comentar, para iniciar justamente el comentario vinculado a la semana que estamos comenzando. Aquí tengo algunos temas. Bueno, empecemos por las declaraciones formuladas por el presidente de la República el pasado viernes en el marco de la ceremonia de posesión o de cambio de mando, para hablar con más propiedad, de cambio de mando de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Fue la primera ceremonia de este corte encabezada por el presidente de la República en el campo de Marte, que es esta explanada ubicada en la Escuela Superior Militar de Parcayacu, ubicada en el norte de la capital. Se generó justamente este cambio de mando con discursos tanto del jefe del Comando Conjunto saliente cuanto del jefe del Comando Conjunto entrante y las declaraciones del presidente de la República. Y me parece a mí que el presidente Lasso debe encontrar algún espacio para tratar de aclarar, de matizar, de contextualizar lo que dijo durante su discurso del pasado viernes. Lasso ha dicho: no habrá tolerancia para grupos que pretendan con anarquía desestabilizar al país. Cita textual del presidente de la República. Vamos a ver si encuentro yo por acá una referencia adicional de lo que dijo el presidente de la República. En el marco justamente de la ceremonia de posesión de la cúpula militar. Acá tengo yo una referencia del discurso del presidente, lo publiqué en el portal Primicias. Que se nos abra la nota para justamente compartirla. Exactamente. Dice lo siguiente la nota. El presidente Guillermo Lasso empezó su intervención en la ceremonia militar recordando que a través de los años las Fuerzas Armadas han gozado de la confianza y aprecio de la ciudadanía por su desinteresado apoyo en tareas alejadas de sus funciones. Destacó siempre que las Fuerzas Armadas han estado dirigidas por buenos oficiales, aseguró que la nueva cúpula comandada por el vicealmirante Jorge Cabrera Espinosa no será la excepción. Lasso añadió, dirigiéndose a las tropas militares, que Ecuador nunca olvidará el desempeño heroico en los lamentables sucesos de octubre del 2019. Vamos tomando nota de lo que ha dicho el presidente. Lasso dijo que Ecuador nunca olvidará el desempeño heroico de Fuerzas Armadas en los lamentables sucesos de octubre del 2019. Recordó que en las propuestas que se registraron en esa época hubo saqueos, ataques a inocentes, a instalaciones petroleras
y más acciones violentas que provocaron millonarias pérdidas al país. El Ecuador sufrió la paralización, el abuso y la violencia irracional, y allí estuvieron las Fuerzas Armadas para enfrentar esos hechos. Todos sabemos que estuvieron en la acera correcta de la historia, dijo Lasso a los militares. También aseguró que durante mucho tiempo en gobiernos pasados se intentó sembrar la misma insidia que fue esparcida en el conjunto de la sociedad. Dijo sin mencionar nombres que hicieron dividir a las tropas militares y dinamitar la disciplina y la jerarquía. Me imagino que allí el presidente se refiere a esta discusión que en su momento se generó sobre las enormes asimetrías que a nivel interno en Fuerzas Armadas existen entre oficiales y personal de tropa. Lasso además informó que una de sus primeras decisiones al frente del gobierno fue poner el Sistema Nacional de Inteligencia a cargo del Ministerio de Defensa. Regálame un minuto, súbale un poquito, DJ, gracias. Ahora sí, muchas gracias. Gracias, DJ. Me hacían falta los audífonos. Añadió que ahora el Centro de Inteligencia Estratégica ex-SENAIG estará dedicado exclusivamente al servicio del Estado y de la seguridad ciudadana. Eso es correcto. Totalmente correcto este anuncio, pero vamos, lo dijimos en su momento en este espacio. Una cosa es con guitarra, otra con violín. El presidente en campaña dijo que iba a eliminar el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica que reemplazó a la SENAIM, este aparato de inteligencia. Cuando el presidente gana las elecciones y asume el poder, me imagino yo que su equipo le hace caer en cuenta al mandatario, uno, que el Ecuador necesita inteligencia. Ya, pero una inteligencia bien utilizada, una inteligencia para identificar alertas, para con base en esas alertas provocar que desde la fuerza pública se genere una política y una estrategia. Para eso debe servir la inteligencia. Tiene que existir, un Estado tiene que tener inteligencia, no una inteligencia para perseguir a los tuiteros o perseguir a los opositores. Tiene que existir una inteligencia. Un Estado sin inteligencia va ¿a qué? A la ciega. Uno. Y dos, le tienen que haber hecho caer en cuenta al presidente Lasso que para eliminar el CIES necesita una reforma legal, porque el CIES consta en la Ley de Seguridad Pública del Estado. Entonces no era tan fácil como decir vamos a eliminar el CIES. Entonces se da cuenta el presidente, nombra incluso a un encargado del Centro de Inteligencia Estratégica, le encarga justamente al ministro de Defensa Nacional, el vicealmirante Donoso, le encarga el manejo de la inteligencia, y claro, dice algo con lo cual estoy totalmente de acuerdo, que esa inteligencia esté dedicada exclusivamente al servicio del Estado y de la seguridad ciudadana. Por supuesto que sí, pero tiene que haber inteligencia. Y concluyó diciendo que la inteligencia estratégica es vital para detectar a tiempo cualquier amenaza social y no para perseguir a ciudadanos inocentes. Como digo, yo en esa parte estoy totalmente de acuerdo con la visión del mandatario. Pero me preocupa la interpretación que se le puedan dar a esas declaraciones cuando dice no habrá tolerancia para grupos que actúen fuera del marco institucional y pretendan desestabilizar al país. Voy a una nota de Diario El Universo. Durante la ceremonia militar de cambio de mando, el presidente Guillermo Lasso enfatizó que no habrá tolerancia para grupos que actúen fuera del marco constitucional y pretendan desestabilizar al país. Esta es la primera intervención pública de Lasso como comandante en jefe de Fuerzas Armadas tras cambiar toda la cúpula militar a través de decreto ejecutivo el mismo día de su posesión, el 24 de mayo. Ahí se habla obviamente de los nuevos oficiales. El mandatario señaló que es motivo de orgullo poder decir que Ecuador tiene unas Fuerzas Armadas de gran prestigio dentro y fuera del país, no solo por el aporte al desarrollo nacional, sino también por su alto espíritu democrático. Yo discuto eso. Porque han velado por el cumplimiento de los derechos ciudadanos y han sido defensores de la constitucionalidad. Yo todo esto discuto. Las Fuerzas Armadas en este país, y además incluso hay voces como las del jurista Alejandro Ponce, que considera que no debería el Ecuador tener Fuerzas Armadas. Creo que eso debería ser materia de un gran debate nacional. En Costa Rica no hay Fuerzas Armadas. No sé si el país no necesita Fuerzas Armadas. O sea, está claro que sí hay amenazas externas. La principal amenaza que tuvimos era la confrontación recurrente con el Perú. Eso felizmente se cerró con los acuerdos de paz de octubre de 1998 y con Perú tenemos una relación absolutamente saludable. Pero tenemos otro tipo de amenazas. El control al narcotráfico en alta mar, lo que está pasando en la frontera con Colombia, con la presencia de grupos irregulares.
Tampoco están así como decía, hay que eliminar Fuerzas Armadas. O sea, todo esto tiene que ser materia de un gran debate, muy amplio debate, sí creo, sobre el rol de Fuerzas Armadas. Pero por favor, ya, hay que analizar la historia y la actitud de los militares durante estos 42 años de vida democrática. Aquí los señores de las Fuerzas Armadas, que se creyeron por encima del bien y del mal, durante varios episodios de estos años de vida democrática, se convirtieron en árbitros. Fueron árbitros en 1997 cuando cayó Bucaram, pues. Yo quiero recordarles, oyentes, televidentes, internautas, que los presidentes se caen. Los 3 presidentes que se caen en estos 42 años de vida democrática, se caen porque los militares les quitaron el apoyo y porque los señores de Fuerzas Armadas se convirtieron en una suerte de árbitros. Vamos al año 97. Bucaram se cae más allá de la decisión, desde mi punto de vista, y reitero, como siempre digo, no es una defensa a Bucaram, no, de modo alguno. No es una defensa a su gobierno impresentable, de modo alguno. Pero al presidente de la República lo destituyen invocando una causal que, si bien es cierto establecía en la Constitución, ni siquiera le permitieron defenderse pues al presidente. Y 44 diputados lo declararon incapaz mental para gobernar. Si mal no recuerdo, 44 de 77, que era la integración del Congreso de la época. Lo declararon incapaz mental para gobernar al presidente de la República, sin fórmula de juicio político y sin permitir que el presidente se pueda defender, y sin un certificado médico que avale la locura de Bucaram. Que así fue. Entonces, solo cuando los militares le bajaron el pulgar a Bucaram, esa decisión política que adoptó el Congreso Nacional de la época, esa decisión política se instrumentó en la práctica. Cuando los militares dieron su venia para que no le den la presidencia de la República, cumpliendo con el relevo constitucional a la doctora Rosalía Arteaga, y avalaron la creación de una figura que no existía en la Constitución, que era el interinazgo, porque el interinazgo no existía en la Constitución. Que luego el doctor Alarcón se legitimó a través de una consulta popular es otra cosa. Pero la génesis de la designación del doctor Alarcón fue inconstitucional porque no existía la figura del interinazgo en la Carta Magna, avalada por los militares. Vamos al año 2000, pues. ¿Quiénes protagonizaron los hechos que provocaron el derrocamiento de Maguad? Maguad fue derrocado por una rebelión en las calles, impulsada por los indígenas e instrumentada por coroneles de las Fuerzas Armadas. Y aquí en estos micrófonos, hace un par de años, el coronel Fausto Cobo Montalvo, quien fue uno de los coroneles protagonistas de esa rebelión de los coroneles del ejército ecuatoriano, con Lucio Gutiérrez, con Jorge Brito, con Gilmar Gutiérrez, con Patricio Acosta Jara, etc., nos dijo aquí en este espacio que la caída de Maguad no fue, pues, solamente mentalizada por los coroneles, fue avalada por los generales. Tema del que nunca se ha hablado. Los generales avalaron la rebelión de los coroneles, más allá de que el gobierno de Maguad era un gobierno impresentable, sobre el cual en los últimos tiempos le han tratado de generar un lavado de cara, incluso promocionando un libro, que cómo dolarizaron, olvidándose de cuáles fueron las génesis de la dolarización, y que dolarizaron a última hora, pulverizando el valor del sucre, dolarizándonos a 25,000 sucres el dólar, pero aquí en el Ecuador la memoria es corta, es frágil. Entonces ahora, en los últimos meses, se ha pretendido generar un lavado de cara sobre uno de los gobiernos más nefastos que ha tenido la historia de este país desde 1830. Lavado de cara. Pero sobre ese derrocamiento, los militares tuvieron un papel protagónico. País de memoria corta. Nos olvidamos. Los coroneles se sublevaron, apoyados por los generales, tanto así
Claro, pues, no hay que irse tan lejos. Acuérdense ustedes que integraron una Junta de Salvación Nacional, le llamaron así, ¿no? Pomposamente, Junta de Salvación Nacional. Era un triunvirato en el que no estuvo ninguno de los coroneles, pues. No estuvo Lucio Gutiérrez ni ninguno de sus compañeros de armas. Estuvo el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Mendoza, junto a Carlos Solórzano Constantín, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien era un personaje que alcanzó exposición pública porque le dictó la orden de prisión preventiva contra el economista de Ajic, a quien ahora evidentemente lo ponen casi en los altares, a quien nadie le cuestiona lo que pasó en 1995 con el manejo de los gastos reservados, con la manera como el gobierno de Durán Ballén, con el economista de Ajic como vicepresidente, compraba diputados para que se les pueda aprobar las leyes. País de memoria corta. Y estuvo el señor Antonio Vargas, que era presidente de la CONAIE en ese tiempo. Y claro, horas después, este es un elemento totalmente anecdótico, que lo relato siempre. Yo trabajaba en Teleamazonas. Me acosté a la 1 de la mañana gobernado por un triunvirato, la Junta de Salvación Nacional. Y me levanté a las 4 de la mañana para ir al canal. Y mientras iba en el taxi escuchaba en la radio que ya había declaraciones de Gustavo Noboa en el Ministerio de Defensa, que ese es otro elemento que recoge la historia, pero como aquí tenemos memoria corta, nos olvidamos. Gustavo Noboa, cuando logra la venia de los militares para ser vicepresidente de la República, lo hace en el Ministerio de Defensa Nacional. No lo hizo en Carondelet, lo hizo en el Ministerio de Defensa. Ahí lo hizo, en la Recoleta. Vamos al año 2005, cuando el Congreso inconstitucionalmente lo destituye a Gutiérrez. El presidente de la República estaba en Carondelet y el Congreso, que no sesionó en el Banco Central, donde estaba sesionando luego del incendio del Palacio Legislativo, sino que los diputados, la mayoría de diputados, esa mayoría desconoció al presidente del Congreso, Omar Quintana, del PRE, en aquel tiempo, miércoles 20 de abril del año 2005. Y se vinieron acá al auditorio de Ciespal. Y aquí el Congreso se autoconvocó, se autoinstaló. Y destituyeron al presidente de la República invocando la causal de abandono del cargo cuando el presidente estaba en Carondelet. Y solamente cuando los militares le bajaron el pulgar a Gutiérrez, porque primero fue el jefe el comandante general de la policía, el general Poveda, me parece que era miembro del GIR, que desconoció al presidente de la República, y luego vino la cúpula militar, pues. Y cuando desconocen al presidente de la República, dejaron pasar a los forajidos hasta el centro de Quito. También estuve ahí, pues, y yo me acuerdo. Yo estaba relatando esos hechos desde el balcón de la prefectura de Pichincha, en la Plaza de la República. Así fue. Los militares desconociendo a presidentes. Los militares siendo árbitros de las decisiones del poder político de la República. Entonces yo no puedo estar de acuerdo cuando el señor presidente Guillermo Lasso dice que han velado por el cumplimiento de los derechos ciudadanos, su gran espíritu democrático. Perdónenme, pero así no ha sido la cosa. No ha sido la cosa. Que tal vez hoy la visión de los militares es otra. Ojalá que sea así, pues. Ojalá que los militares de hoy, que los oficiales de hoy tengan un espíritu democrático, tengan un espíritu de reconocer, como dice la Constitución, que son obedientes y no deliberantes, que están subordinados al poder civil. Yo les relato hechos ocurridos en estos 42 años, de los cuales yo fui testigo. No me lo contaron, yo fui testigo. De las 3 caídas de presidentes con el apoyo de los militares. Los militares fueron árbitros de estos momentos en los cuales no tenían por qué meterse. Entonces yo ahí discrepo con la visión del señor presidente de la República, porque yo no creo que los militares hayan tenido espíritu democrático. Si los militares se metieron en temas que debían ser resueltos por el poder civil, no podemos hablar de espíritu democrático. No podemos hablar de espíritu democrático. Y claro, hablamos de los hechos de octubre del 2019,
En la nota del Universo, el Universo recoge y dice: Lazo sostuvo que en esos días de paralización, abuso y violencia irracional, los militares estuvieron en la acera correcta de la historia. Añadió que quienes quisieron dividirlos, dinamitar sus principios esenciales de unidad y jerarquía, regar en sus filas ideas perversas que solo benefician oportunistas, pero ellos no cedieron y se mantuvieron firmes y leales a sus valores y principios. Yo pregunto, las Fuerzas Armadas, ya con esta declaración del presidente, que es la visión del señor presidente, con su derecho de tener esa visión, por supuesto, como también el resto de ciudadanos tenemos el derecho de tener nuestra propia visión. Desconocemos entonces, señor presidente Lazo, los excesos de los militares y de los policías durante los hechos de octubre y solamente reconocemos o identificamos los excesos del lado de manifestantes y de grupos vandálicos que sí estuvieron. Sí hubo grupos vandálicos y sí hubo violencia durante los hechos de octubre del 2019, sí, la hubo por parte de manifestantes. Pero ¿y el papel del Estado? Papel del Estado representado en Fuerzas Armadas y Policía Nacional que ha sido observado no solo por instancias nacionales, sino por instancias internacionales. Y no es un invento de quien les habla. Observado además en el informe de la Comisión de la Verdad, que por favor, no sigan repitiendo que fue el informe del Defensor del Pueblo, porque eso es falso. Ese informe fue desarrollado por personas ajenas a la Defensoría del Pueblo. Por Sibel Martínez, por Juan Carlos Orines, por Javier Zavala Egas. Y sobre todo los dos primeros con una visión totalmente contraria al proyecto político que gobernó este país durante 10 años y que permitió la génesis del gobierno que luego nos gobernó durante 4 años. Otra cosa es que el gobierno de Moreno cambió en el camino. Pero tanto Sibel Martínez como Juan Carlos Orines a mí no me pueden decir que estuvieron vinculados al gobierno de Correa o que tuvieron algo que ver con el correísmo. Porque no es así. No es así. Ese informe no es un informe del defensor. Y hay gente que repite a cada rato lo mismo, pretendiendo ubicar en el imaginario cosas que no son. Pero ese informe observó excesos en el uso de la fuerza por parte de los señores de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No vamos a observar eso. No vamos a observar la reparación que se requiere para las víctimas. O nos olvidamos de que hay personas que perdieron sus ojos, como Yajaira Urresta, por ejemplo. Y otros que perdieron su visión y que no han recibido ni la mitad de una disculpa por parte del Estado ecuatoriano. Nos olvidamos de eso. Entonces yo sí creo que este tipo de cosas hay que matizarlas. Porque claro, aquí en el Ecuador falta un elemental sentido de autocrítica. ¿Que hubo excesos? Por supuesto que los hubo. ¿Que hubo vandalismo? Por supuesto que lo hubo. Incluso expresado en ese incendio inexplicable del edificio de la Contraloría que se ha quedado allí, ¿no? Ya, en el país de la memoria corta ya nadie se acuerda del incendio de la Contraloría. Nadie se acuerda. Nadie. Entonces ya nos olvidamos. Ya nadie habla de la forma como se incendió el edificio de la Contraloría. Inexplicablemente se incendió. O lo incendiaron, más claro. Inexplicablemente. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Qué pasó con la declaración que hizo la Contralora subrogante encargada? Cuando señaló que el edificio se incendió desde adentro. Pues quedó ahí en el aire. Pues también fue un episodio de los hechos de octubre. Y sobre el cual casi nadie dice nada. País de memoria corta. ¿Qué más ha dicho el señor presidente? Es necesario que hoy valoremos la paz que ustedes garantizan, la paz y el orden que no suceden así nomás, se conquistan día a día con sacrificio. Este gobierno sabe muy bien que su misión es esencial para garantizar las libertades. Somos un gobierno con inquebrantable fe en los derechos humanos, en una sociedad libre. Esos derechos solo pueden existir cuando hay un marco democrático que los sostiene. Son los primeros en desaparecer cuando se derrumba la ley y la civilidad. Siempre respaldaré la labor de Fuerzas Armadas porque su esfuerzo es el que sostiene el marco democrático. Apoyo y respaldo a la fuerza pública y el Estado de Derecho. El Ecuador del encuentro genera espacios de diálogo a todo nivel, pero siempre dentro de la democracia. No habrá tolerancia para grupos que actúen fuera del marco institucional y pretendan con anarquía desestabilizar al país. Nos la jugamos por la paz social y la tranquilidad ciudadana. ¿Cómo leemos esto? ¿Cómo debemos leer esta parte
de la intervención del presidente. No habrá tolerancia para grupos que actúen fuera del marco institucional, de acuerdo, y que pretendan con anarquía desestabilizar al país. ¿Qué se entiende por desestabilizar al país? ¿Cómo se conceptualiza eso? El intento de desestabilizar al país. Muchos han interpretado esta declaración como una advertencia para criminalizar la protesta social. No toda protesta es anárquica, no toda protesta es vandálica. Y creo que toda protesta es legítima. Toda protesta es legítima. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno del presidente Lasso en el momento que, por ejemplo, haya grupos sociales que saldrán a protestar? Porque eso les ha pasado a todos los gobiernos. No es que estoy siendo agorero del desastre. Pero está claro que obviamente habrá decisiones de gobierno que no le va a gustar a algún grupo y que ese grupo va a salir a protestar. ¿Cuál va a ser la postura en ese sentido? Creo que esta parte debe ser lo suficientemente clarificada, al punto de entender cuál es la naturaleza de lo que dijo el presidente de la República cuando señala que no habrá tolerancia con grupos que actúen fuera del marco institucional y pretendan con anarquía desestabilizar al país. Creo que esto debe ser mejor comprendido, debe ser matizado por parte del presidente de la República, porque uno podría pensar a simple vista y haciendo una lectura totalmente simple que esta viene a ser una advertencia velada, ni siquiera velada, una advertencia frontal contra posibles protestas que se vienen. No descarten que vaya a haber protestas, porque es así. Todos los gobiernos han enfrentado protestas. Yo sí me pongo a reflexionar en esta parte del discurso del presidente de la República. En honor al tiempo me voy a reservar algunos temas. Yo quise empezar con esto porque es muy fresco y les traslado a ustedes para el debate. Este es un comentario que de modo alguno pretende ir de la mano con hechos vandálicos. Yo no estoy de acuerdo con los hechos vandálicos, por supuesto que no, pero sí defiendo el derecho de los ciudadanos a expresarse y defiendo el derecho de los ciudadanos a protestar. Me preocupa evidentemente el alcance de esa declaración del señor presidente de la República. Y yo sí soy crítico sobre el rol histórico que han tenido las Fuerzas Armadas en la política. No hablo de la defensa de la heredad territorial, ni mucho menos. Eso yo lo separo. Papel protagónico que han tenido los militares en el año 41, en el año 81, en el año 95, en la defensa de la heredad territorial. Por supuesto. Sin duda. El papel protagónico que han tenido los militares en el control de las fronteras. Sin duda. Pero yo sí soy muy crítico respecto del rol que han tenido los militares respecto de cuestiones que deben ser resueltas por el poder civil. Me reservo para mañana algunos temas que tenía anotados. Parece que otra vez lo hicieron como ocurrió hace algunos años con el joven Elías Barberán, a quien le destrozaron la vida a ese joven. Lo destruyeron. Cuando lo presentaron públicamente en una rueda de prensa en la Policía Judicial acá en La Roca y Juan Leumera, diciendo que era el asesino de un hincha del Nacional. Y 2 o 3 semanas después se dan cuenta que no ha sido pues el asesino. Pero ya lo presentaron ante la opinión pública, ya lo estigmatizaron, le destruyeron la vida a ese joven. Hace algunos años estuvo aquí ese joven en este espacio y generó una entrevista muy conmovedora. Bueno, parece que lo mismo ha pasado en Guayaquil con el asesinato de un policía sobre el cual le echaron la culpa a un adolescente al cual le dijeron que hay que tenerlo enjaulado. Y parece que no ha sido. Otra vez la presunción de inocencia se fue por el caño. Para que vean por qué yo defiendo la presunción de inocencia. Por qué yo defiendo que a alguna gente no le gusta y me cuestiona y me manda al pan por decir eso. Yo sí defiendo la presunción de inocencia y defiendo códigos que los periodistas tenemos que tener y tenemos que seguir. Aparentemente ese muchacho, ese adolescente,
no ha sido el autor del asesinato del policía. Está en investigación. Esto tiene que generar una reflexión muy profunda sobre la presunción de inocencia. Me reservo también las decisiones económicas que se vienen. Las decisiones económicas. Parece que se nos van a terminar las exoneraciones. A quienes pagamos impuestos y a quienes obviamente utilizamos las exoneraciones del pago del impuesto a la renta, parece que están pensando en la eliminación de algunas exoneraciones. ¿Qué tan conveniente será eso? Tomando en cuenta que las exoneraciones también contribuyeron a generar una mejor cultura tributaria por parte de nosotros. Para declarar nuestros impuestos, para el pago del impuesto a la renta. Y además hay una declaración del asambleísta Ana Belén Cordero que creo que hay que comentarla, sobre la salida de algunos asambleístas de ciertas tiendas políticas. Hay que comentar eso. Todo eso lo tengo aquí anotadito para en estos días abordarlo en este espacio de noticias, siempre con su venia y con su generosidad.